Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Muchísimas gracias, seguimos en vivo en Radio Salud, 28 minutos han pasado de las 8 de la mañana, momento de saludar a nuestra queridísima Verónica Gregorio en el espacio, en la columna de difusión de la salud del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Buen día, Vero, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿y vos? Bien, un gusto verte, escucharte, ya cuando se nos pianta el año, ya falta poquito y se nos pianta de la nada, impresionante. Ya estamos terminando. Impresionante. Bueno, querida Vero, tenemos últimamente varias cosas con respecto a cuestiones que pensábamos o creíamos ya olvidadas o son temas que son poco tocados porque no era necesario, no hacía tanta falta, pero sin embargo yo creo, Vero, si me permitís este preludio, a partir del 2020 y luego con las cuestiones de las vacunas, unas improvisadas o no afirmo ni nada, las consecuencias que muchos atribuyen, está este movimiento, lamentablemente antivacuna, meten a las vacunas históricas del calendario, porque lo he leído en redes, ha llegado a decir personas que no vacunarían a sus hijos, lo cual es una locura, dudas con respecto a vacunas del COVID, por ejemplo, con vacunas históricas, lo cual me pareció una locura. Pero bueno, en este caso tenemos que hablar de coqueluche, la tos convulsa, así que bueno, Berito, te escucho atentamente. Bueno, es mucho de lo que vos estás diciendo. Bueno, corregime porque vos sos la que sabe. Son las impresiones que uno le dan en base a lo que va leyendo y locuras, ¿no?, que la gente empieza a decir. Lo que estás diciendo es totalmente correcto y bueno, hace muy bien a la introducción de este tema y es también vinculado a lo que veníamos hablando de la semana pasada. Son enfermedades que están hace mucho tiempo y que empezaron a recrudecer pudiendo prevenirse. Porque la tos ferina, coqueluche, tos convulsa, que es como se conoce esta enfermedad, es una enfermedad inmunoprevenible, como a través de las vacunas. Entonces tenemos que los boletines, si bien recrudece como que hace una amague de querer aumentar cada 3 a 5 años, lo cierto es que este año, en base a los informes de los boletines epidemiológicos, sobre todo este último que fue del 1 de diciembre, da cuenta de que en nuestro país, a causa de la tos convulsa o tos ferina o coqueluche, han muerto 7 niños. Tremendo. Sí, justo estoy contestando, perdón, pero a la persona que nos dicen cuánta razón que tienen con respecto a las vacunas, que sería del sarampión. Bueno, viruela, es un montón. Claro, en cuanto a lo que es el sarampión, también en el momento de la pandemia estaba como en un brote, por eso se habían dado dosis extras a los niños fuera del calendario para tratar de evitar la pandemia, y el hecho de que no circuláramos hizo que eso se frenara, pero la pandemia, así como vos bien dijiste, también trajo como consecuencia la escasa vacunación o el cumplimiento de las vacunas que están en calendario. Claro. Entonces, esta enfermedad, si bien se ve recrudece en los niños pequeños, también la pueden tener adultos, adolescentes. Es muy contagiosa. Lo que tiene que es muy contagiosa. Desde las secreciones propias al hablar, al estornudar, al toser, y también resisten en los objetos, en los fomites, en las superficies donde esa persona estornudó o habló y que tiene colonizando sus fosas nasales o su vía aérea superior con esta bacteria. Es una bacteria, como hablábamos reuniones anteriores que tuvimos, que la diferencia entre que es una bacteria, entre lo que es un virus. Bueno, esta es una bacteria, Bordetella pertussis. Y ella per se va a generar en nuestro organismo, nuestro sistema inmune, todo un mecanismo que lo vamos a ver expresado por la sintomatología que presenta, y ella tiene muchos mecanismos para defenderse de nuestro sistema inmune y de los antibióticos porque por suerte existen antibióticos para poder combatirla. Ajá, bien. Lo que tiene que es un periodo de incubación de 1 semana, quizás ya estamos cursando o colonizados con esta bacteria, y
no sabemos, porque no tenemos ningún síntoma, y resulta que estamos ya contagiando, porque lo estamos transmitiendo. Avísame vos, Vero, cuando quieras la imagen. Sí, esa es cuando nos enfoquemos en el tema de las vacunas, que perfecto. vamos a... y luego aparece la etapa, la catarral, ¿sí? Con fiebre, con estornudos, sigue siendo muy contagiosa, y empieza la tos, dura esto 2 semanas, y después está la otra faceta que tiene, es la paroxística, que es esta tos que no permite inspirar, ¿sí? La persona que se queda sin aire puede llegar a... si es que esto no lo frenamos con antibiótico y si es que no hemos detectado a tiempo que es una tos convulsa, ¿está bien? Porque a veces quizás son síntomas un tanto inespecíficos, y fíjate la cantidad de tiempo que lleva, porque a veces es tos solamente, fiebre, decimos, bueno, es un simple resfrío, y de ahí a que lleguemos a detectar que es tos convulsa, llegamos a este estadio de tos paroxística, claro, que la persona puede quedar morada, no puede como inhalar, tomar oxígeno para poder, está la acumulación de moco que se genera, que llegamos a este cuadro. Imagínate esto en los niños menores de 6 meses, ¿sí? Quedan cianóticos, con falta de oxígeno, que no llega al sistema nervioso, convulsionan, ¿sí? Se desmayan, entran en un estado de comatoso y pueden morir, y de hecho ocurre. Y es de hecho increíble. ocurrió. Uno escucha la palabra tos y decís tos, lo minimizás. Escucha Coqueluche y sí, parece... simpático, claro, hasta simpático. Claro, hasta es simpático el término, y sin embargo puede derivar en la muerte. Es increíble, increíble. De hecho, por eso los datos epidemiológicos de nuestro país, los casos, la mayor cantidad de casos se registraron en Tierra del Fuego y en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Esto es exclusivamente vacunación, pero porque obviamente está dentro del calendario. Claro, está en el calendario. Se aplica a los 2, a los 4, a los 6 meses de vida. Ahí está. Después tenemos entre los 15 y los 18 meses otro refuerzo. Después tenemos a los 5 años antes del ingreso escolar, se solicita, ¿no?, para entrar al primer grado. Y luego, para evitar la circulación en el adolescente, también a los 11 años se incluyó en el calendario de vacunación. Bueno, ahí con esta información que nos das veo potenciales varios grises ahí, ¿no? Porque los bebés generalmente, los papás los llevamos y estamos ahí porque el bebé y toda la historia. Me parece que los demás ya nos liberamos un poquito de ese tema. Me parece. O sea, si querés poner la imagen que dale. Como para que nos adentramos ahora en este tema. Dale, bien. Juan, así que cuando puedas lo vamos a ir echando la imagen. Es cierto eso, ¿cuántas veces quizás nos llaman o no? Volvemos al tema recurrente, ¿no? De la vacuna, el calendario que tenemos de la libreta. Bueno, ahí está. Gracias, Juan. Bueno, ahí está. Esa es una promoción que hace la Organización Panamericana de la Salud, donde ahí vemos como a ver si lo podemos entender, que sería como un paraguas, sería como una tabla de protección. Los que nos vacunamos sostenemos esa tabla para cuidar a los que por un motivo u otro no pueden vacunarse o recibir la vacuna, ¿sí? Ahí se ve el del medio. No siente la amenaza, ¿por qué? Porque los que estamos vacunados protegemos al que no se puede vacunar, porque está inmunodeprimido, por los motivos, está esplenitomizado, lo que fuere. Entonces, para llegar a esta cobertura y darle seguridad a esa persona que no se puede vacunar de que verdaderamente no va a estar circulando el germen que fuere, debemos garantizar una cobertura vacunal del 95%. Es muy alta. Sí. Hoy por hoy estamos hablando de un 68%. En nuestro país. Sí, igual esto es algo muy... No es que ocurre acá en nuestro país, sino en nuestra región se está viendo esto de la tos convulsa y la tasa de vacunación ha disminuido en general. Sí, lo he escuchado en otros medios de comunicación. Entonces, la gente, qué sé yo, viene de Brasil y que no viene vacunado o sin la protección y entra a nuestro país, digo Brasil como cualquier otro país de la región, está bien, la gente circula, viaja. Y
y con eso transmite las enfermedades, y si Claro. no estamos protegidos, ¿está bien? Exacto, exacto. Entonces, así es lo mismo nosotros si vamos a otro país, también. Sí, sí. Si no estamos protegidos y estamos en esa etapa de que tenemos la infección y no la estamos evidenciando con una sintomatología, bueno, la trasladamos. Claro, claro. No tenemos fiebre, no tenemos ningún síntoma que nos impida hacerlo, ¿no es cierto? Acá, gracias Alicia por tus palabras, dice, incluso dijeron que la segunda contra el HPV no era necesaria. Bueno, algo de esto escuché también, porque al principio de esto, pues me pasó con mi hija, eran 2 dosis contra el HPV a los 11 años y después terminaron diciendo que una era efectiva igualmente. Bueno, Creo que eso va ocurriendo, lo mismo pasa también pasó con la fiebre amarilla, o sea, van pasando como que había que darla cada 10 años, ahora solo es una sola dosis, o sea, eso se va viendo a lo largo del tiempo. El tema es cumplir con lo que se dice desde el Ministerio de Salud y desde el calendario. Hay un calendario muy amplio, nuestro calendario es muy amplio, si lo vamos a relacionar con de otros países, y tiene una cobertura muy importante con muchas patologías que abarca. Eso se va viendo, así como también la vacuna contra la polio se sacó. ¿Te acuerdas que nos daban las gotitas? Bueno, imagínate. La Sabin y la Salk. Bueno, Claro. la Sabin se sacó porque se evidenció que, bueno, la cepa salvaje podía traer la patología, ¿no? La polio que genera este virus. Ujú. Bueno, esto se va viendo, pero son estudios epidemiológicos y de evolución, y se va acomodando el calendario totalmente lógico como para que esto siga funcionando y no caigamos en este tipo de cuestiones. Acá lo que se pasa es, tenemos las vacunas, pero la gente no se vacuna. Claro. Y otro rasgo, perdón, que me voy a Sí, olvidar, Vero, por favor. y esto es importante, que también está en el calendario, es que para evitar esta enfermedad en los niños hasta los 6 meses de vida, se tiene que dar a las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de embarazo. Ujú. Ante el embarazo, está embarazada, a partir de la semana 20 se aplica esta vacuna, la triple bacteriana celular. Al año y medio siguiente vuelve a quedar embarazada, se le vuelve a dar a partir de la semana 20. Ah, mira, bueno, yo calculo que esto obviamente está en la relación con el obstetra, que ya debe estar canche, ¿no? Bueno, Debe pero ser, también son bajas las coberturas vacunales en las embarazadas. ¿Sí? ¿no? Ah, sí, Entonces, sí. en general, entonces llegamos a esta instancia donde ¿quién va a proteger a través de los anticuerpos que pasan a través de la placenta al bebé que está creciendo? Va a tener una protección incluso con la leche materna y demás hasta los 6 meses, porque a partir de ahí va a empezar a dejar de tener esa protección de la madre, ¿está bien? Uh-huh. Pero si la madre no le ofrece la protección y está indefensa porque todavía no tiene un sistema inmune muy desarrollado o muy poco desarrollado, y no cumplimos con las vacunas así como vienen ocurriendo o vienen detallándose en el calendario, bueno, ocurren todos estos hechos que estamos evidenciando y tristemente evidenciando con los fallecimientos. Claro, y aparte estamos hablando de vacunas recontra hiperprobadas que no tienen absolutamente nada en contra. O sea, hay que separar cuestiones que tienen que ver con la experimentación que se dio en tiempos de pandemia, de apresurado. El tiempo lo dirá eso. Uno hoy en día especula, habla como podemos opinar todos, pero el tiempo dirá con respecto a las vacunas del COVID específicamente. Estamos hablando de vacunas que previenen miles de millones de muertes a lo largo de la historia. No hay nada que se pueda hablar en contra de eso. Claro, ese es el tema. Uno, con los datos epidemiológicos y los datos estadísticos que se evidencian a lo largo de los años, como bien decís, esta vacuna no es de hace un año, lleva muchísimo tiempo, y gracias a eso se redujeron. Hablamos de coqueluche, como hablamos del sarampión, como hablamos de todo este tipo de vacunas, que lo que hicieron fue frenar y que evitar las muertes, porque se pueden prevenir, o sea, tenemos estas herramientas, ¿sí? Se pueden prevenir, son inmunoprevenibles. Uh-huh. Y también tenemos que tener en cuenta el personal de salud que está en contacto con
o supuesto contacto con, o potencial contacto con estos pacientes. Hablamos de los pediatras, hablamos también de cuidadores de estos niños, Sí. por eso, maestras de los primeros años. Entonces, como que cada 5 años tendría que hacerse una dosis de esta vacuna para evitar los efectos adversos, ¿no? De padecer la enfermedad. Entonces, bueno, son ciertos recaudos que hay que ir teniendo en estos nichos, en estos grupos, para evitar que se propague, para evitar que se exprese, ¿no? Porque es muy agresiva. Si dejamos que florezca y que se transcurra toda la historia natural de esta enfermedad, bueno, podemos evidenciar todos estos cuadros. Hay personas que pueden hasta tener desgarros musculares por ese tipo de tos, pueden quebrarse las costillas. O sea, es muy fuerte, es mucha la fuerza que se hace. ¿Cómo es eso, Vero? En el caso de llegar a la tos paroxística, el cuadro más florido, ¿no? Que yo mencionaba, que esos accesos de tos son que generan disnea y petequias en la cara, y la fuerza que se hace, se pueden desgarrar los músculos, los intercostales y demás, como para... Sí. Qué bravo, no me imagino. Ya la tos per se es algo insoportable para nosotros que estamos vacunados, que nos... Decir, bueno, es molestísima, e incluso no hay algo que vos digas, esto es lo más fuerte, me lo tomo, corto la tos en seco, de una. No, esto prosigue, ¿no? Tiene su ciclo y prosigue, insisto, si se puede frenar a tiempo y evidenciamos, bueno, esto es coqueluche, te voy a dar, el antibiótico que se utiliza es acitromicina, ¿sí? Hay personas que quizás, acitromicina o claritromicina, depende, pero en primera instancia sería la acitromicina, y hay personas que requieren asistencia respiratoria, depende cómo esté su sistema inmune para hacer frente, cómo está expresándose la enfermedad, ¿sí? Su historia previa con las vacunas. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta para hacer frente a esto, pero lo cierto es esta realidad. La tasa de vacunaciones bajaron muchísimo, como acabo de mencionar, de un 95 a un 68 es una barbaridad, y no tenemos esa cobertura de protección hacia el resto de la comunidad, ¿no? Entonces el tema no está tanto en el sistema, porque las vacunas están, sino en la responsabilidad adulta para con nuestros hijos, nosotros, ¿no? Sí, yo no sé, pero fue post pandemia que se fue agravando. Sí, quizás venía ya bajando. En la pandemia colaboró para que esto llegáramos a esta instancia. Luego de 5 años de haber ocurrido la pandemia, estamos en estos valores de cobertura vacunal. Exacto, la vacuna está. Claro, hay mucha gente, como decía yo al principio, pero me parece, porque es lo que uno escucha, lee, que mete a todo en la misma bolsa, ¿no? Y te dicen, no, vacunas, nada. Y no, flaco, estamos, perdón la vulgaridad, pero estamos con el altísimo promedio de vida, en los 75, 80 años, entre otras cosas, gracias a estas vacunas de calendario históricas, ¿no? Saquemos COVID aparte, o sea, otro tema es ese. Eso fue una emergencia mundial que se tuvo que salir a paliar esa situación y aplicar un freno, y ese fue el mecanismo que se encontró. Pero estas vacunas están desde muchísimo tiempo, y son efectivas, son eficaces, ¿sí? Se ven por la epidemiología, insisto, por las estadísticas, por los casos. Claro. ¿Sí? Sencillamente por eso. Imaginemos la cantidad de millones de muertes que hubo con la conquista europea en América. Bueno, claro. Viruela, sífilis y todas las que estamos hablando en estas semanas, sí, todas muy floridas, porque no había forma de... La famosa peste negra que asoló Europa, y casi 3/4 de Europa murió a causa de la famosa peste negra bubónica. También, o sea, todo lo que es vacunación, eso no existe más, por suerte. Bueno, y logramos también tener más años, vivir más años, también por esto. Lógico, claro, ¿no? Totalmente. O sea, moría gente a escasa edad y no había forma de hacerle frente al germen o a la patología que estuviera transitando. Entonces, bueno, tenemos que estar muy agradecidos. Insisto, en nuestro país, nuestro calendario es extremadamente completo. Sí. Entonces, bueno, lo que ocurre es esto, que
La gente no se está vacunando. Imagínate, ni las embarazadas se cumplen. Ujú. Dejamos ese complicado. mensaje, Vero, entonces, que quede en la mesa sobre esta alerta, como hablamos también con el sarampión, y la concientización acerca de la educación, más que nada, ¿no? Porque también tiene que ver con la educación, y por lo menos que no haya ignorancia con respecto a este tema, en particular este tema, ¿sí? Verito, ¿algo que haya quedado, que no te haya preguntado? Básicamente es esto, este es el mensaje claro, y bueno, y esperemos que pueda irse mejorando, aprovechando, insisto, el calendario, aprovechando estas herramientas con las que contamos, que son muy valiosas y son muy efectivas, y no puede haber niños que mueran a causa de esta enfermedad, teniendo forma de prevenirlo, que es a través de la vacuna, tanto a su madre como a ellos mismos. Totalmente. Vero, querida, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Ha sido un placer. Buena semana. Igualmente, un beso grande. Ahí estuvo con nosotros la columna, la farmacéutica, nuestra querida amiga Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, a cargo de esta columna de difusión de la salud, en donde siempre aprendemos tanto, ¿no? Siempre aprendemos tanto.